La reciente ola inflacionaria que se desató en nuestro país y en el mundo a causa de una serie de eventos internacionales, así como por factores locales, las marchas que hubieron a inicio de año, afectó el consumo en mayor medida a los peruanos más pobres. Concluyó un estudio elaborado por la Red de Estudios para el Desarrollo y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, pues se argumentó que el aumento generalizado de precios de bienes y servicios en la economía se acentuó sobre todo en el rubro alimentos. Esta situación llevó a que se observe una diferencia entre la inflación que enfrentaron los grupos en pobreza y los no pobres en perjuicio de los primeros. Es decir, en dicho periodo, en promedio, un peruano en condición de pobreza enfrentó una inflación de 9,23%, mientras que otro que no estaba calificado como pobre, una inflación de 7,91%. Aunque esta diferencia puede parecer menor, ha llegado a ser hasta 17 puntos porcentuales más alta en determinados lugares. Tal es el caso de la ciudad del Cusco, pues según el estudio en enero de inicio de año, el periodo que coincide con la ocurrencia de las protestas y manifestaciones y todo lo que se desató, la diferencia del impacto de la inflación entre los pobres extremos y los no pobres ni vulnerables alcanzó los 17,46 puntos porcentuales. Es decir, mientras un poblador cusqueño no pobre ni vulnerable experimentó una inflación anual de 12%, otro en condición de pobreza extrema enfrentó una inflación del 29%. Estas diferencias se deben a la participación que tienen los gastos en alimentos en la economía familiar. Sin embargo, la situación experimentada en el norte del país, en Piura particularmente, es de particular relevancia, ya que podría considerarse como un preámbulo de lo que ocurrirá en los próximos meses con las consecuencias del fenómeno El Niño. El salario en el país no alcanza para cubrir la canasta básica. En efecto, para el caso de Lima, 3 de cada 10 trabajadores ganan menos y sufren para poder alimentar a sus familias. El mercado laboral en Lima continúa mostrando una recuperación lenta y con condiciones poco favorables, lo que ha llevado a que aumente la cantidad de personas con salarios que no llegan a cubrir el costo de una canasta básica. En los últimos meses se registraron 5,1 millones de empleos en Lima metropolitana, según el INEI, pero de este total 2,1 millones están subempleados. De este total de subempleados, es decir, que trabajan en condiciones poco favorables, unos 1,6 millones tienen ingresos por debajo de los 1.025 soles que corresponden al salario básico. El Instituto Peruano de Economía señala que ese total significa que el 32,3% de empleados en Lima no recibe suficientes ingresos como para cubrir una canasta mínima de consumo, que incluye tanto alimentos como servicios. Con este dato, el porcentaje de trabajadores limeños con ingresos menores a una canasta básica acumuló varios meses consecutivos en aumento, es decir, que la tasa registrada el pasado año representa un retroceso de 12 años sin considerar la pandemia. Pero, ¿cómo va la recuperación de los ingresos? El análisis del Instituto Peruano de Economía señala que el avance es lento, pues el salario promedio en Lima solo es 1,4% mayor que lo registrado en el año anterior. Es decir, el ingreso promedio en Lima asciende a 1.803 soles mensuales, que incluso es el 10,1% más bajo de lo que se ganaba antes de la pandemia.
Sabemos que hay en la actualidad millones de compatriotas que literalmente se están muriendo de hambre. Hay familias enteras con hijos numerosos que literalmente no tienen cómo alimentarse, no tienen qué comer. Estamos liderando el ranking de seguridad alimentaria según la FAO. Es preocupante. Es la triste realidad que le está tocando vivir a cientos de familias con niños, 4, 5, 6, 7 niños que tienen que alimentar, niños que se van a sus escuelas sin desayuno, lactantes que tienen que tomar biberón de agua azucarada con manzanilla. Esa es la realidad en el país. ¿Qué podemos esperar de esos niños más adelante con enfermedades crónicas, por desnutrición? Esos niños no van a alcanzar su máximo potencial, pues si desde pequeños no están consumiendo los nutrientes necesarios para el normal desarrollo cerebral y psicomotor, ¿qué espera para el futuro cuando sean jóvenes? Van a ser personas muy frágiles, muy vulnerables a las enfermedades. Estos focos de anemia y desnutrición que van a ir aflorando en la población vulnerable son susceptibles a una desnutrición crónica por la falta de ingesta de proteína animal, vegetal, frutas, verduras en general. Urgen que nuestros representantes en el Ejecutivo y en el Parlamento medidas para que esta población vulnerable sea atendida. No podemos ser veedores de estos cuadros lamentables. Somos un país que necesitamos atender a esta población.